Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La vida de antes. Quintín Montes había pasado 15 años documentando los rincones más oscuros de la naturaleza humana. Como galardonado cineasta de documentales sobre crímenes reales, había entrevistado a asesinos en serie, expuesto a funcionarios corruptos y hecho justicia en casos sin resolver que la policía había abandonado. Su último proyecto, Punto de Fuga, sobre desapariciones en parques nacionales, acababa de estrenarse en el Festival de Cine de Morelia con ovaciones de pie. Sin embargo, a pesar de toda su experiencia en reconocer el engaño, no vio las mentiras que dormían a su lado todas las noches. El matrimonio de Quintín con Mercedes siempre había parecido sólido, aunque cada vez más distante. Se habían conocido hace 12 años en la inauguración de una galería en San Miguel de Allende. Ella era una marchante de arte en ascenso con ambiciones que igualaban las de él. Sin hijos por mutuo acuerdo, sus carreras eran lo primero. Ella viajaba con frecuencia para adquirir obras de arte para su galería. Él desaparecía por meses grabando en lugares remotos. Funcionaba, o eso creía él. Ese martes comenzó con normalidad. Quintín estaba en el estudio de su casa en Tapalpa, revisando el material para su próximo proyecto con su productor de toda la vida y mejor amigo, Santiago Herrera. Santiago había estado con él desde la escuela de cine, era un hombre robusto con un ingenio agudo y un instinto aún más afilado. ¿Vas a ver a Mercedes esta noche?, preguntó Santiago, sin apartar la vista de la línea de tiempo de edición. Está en Guadalajara. Asuntos de la galería. Regresa el jueves. Quintín frunció el ceño ante una toma que no se veía del todo bien. ¿Por qué? Santiago dudó. Por nada. Solo quería saber si ustedes están bien. Quintín finalmente levantó la vista. ¿Qué quieres decir con eso? Olvídalo. No es asunto mío. Pero la mandíbula de Santiago estaba tensa y sus ojos evitaban los de Quintín. Habían sido amigos durante demasiado tiempo como para que Quintín no lo notara. Santi, mira. Probablemente vi mal. La semana pasada en la cantina El Maguey, me pareció ver a Mercedes con un tipo. Parecían muy juntos, pero estaba oscuro y yo me había tomado un par de cervezas. Pudo haber sido cualquiera. El teléfono de Quintín sonó antes de que pudiera responder. Número desconocido. Estuvo a punto de rechazar la llamada, pero algo lo hizo contestar. Señor Montes, le habla la oficial Mariana Hernández de la Policía de Guadalajara. Su hija ha sido arrestada y está preguntando por usted. Necesita venir a la delegación de inmediato. A Quintín se le heló la sangre. No estoy casado con hijos. No tengo ninguna hija. Señor, ella tiene fotografías suyas en su cartera. Varias fotos, de hecho, de diferentes años. Está muy angustiada e insiste en que usted es su padre. Tiene 19 años. ¿Puede venir, por favor? La tenemos detenida por cargos de posesión de drogas, pero algo se siente raro en toda esta situación. La mente de Quintín repasó todas las posibilidades a gran velocidad, una estafa, una confusión de identidad, algo más siniestro. Su instinto de documentalista se activó. ¿Cuál es su nombre? Erika Barrera. ¿Le suena? No, pero estaré allí en 90 minutos. Colgó y se encontró con la mirada preocupada de Santiago. Tenemos un problema. Capítulo 2. La sala de interrogatorios. Las luces fluorescentes de la delegación de policía de Guadalajara zumbaban en el techo mientras la oficial Hernández guiaba a Quintín por los pasillos estériles. Santiago había insistido en acompañarlo y Quintín se lo agradecía. Algo en todo aquello se sentía coreografiado, montado, como las confesiones falsas que había documentado en el proyecto Inocencia. Antes de que entre, dijo la oficial Hernández, deteniéndose frente a la sala de interrogatorios 3, debe saber que lleva aquí 3 horas. No quiere hablar con nadie más que con usted. Las drogas se encontraron en su coche durante un control de tránsito. Fue una cantidad significativa, suficiente para cargos de distribución. Pero su historia es extraña. No deja de decir que se iba a reunir con su padre, que usted por fin había accedido a verla tras años de negar su existencia.
La mandíbula de Quintín se tensó. Nunca en mi vida he visto a esta persona. La oficial Hernández lo analizó con esa mirada de policía que había visto todas las mentiras. ¿Su esposa sabe algo de esto? Mi esposa está en Guadalajara por negocios. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Es marchante de arte. Mercedes Cisneros de Montes. Algo parpadeó en el rostro de Hernández. Cisneros. ¿Tiene alguna relación con la Galería Cisneros en la avenida Chapultepec? Es su galería. ¿Por qué? Por nada. Vamos a conocer a su hija. La puerta se abrió y el mundo de Quintín se inclinó. La chica tenía 19 años, quizá 20. Cabello oscuro, más claro que el de Mercedes, pero con la misma ondulación. Rasgos latinos, estructura ósea delicada, y sus ojos, de color avellana con destellos dorados, eran exactamente como los de su madre, su difunta madre, que había fallecido hacía 5 años. La chica levantó la vista. Tenía marcas de rímel escurridas por la cara y las esposas tintinearon contra la mesa. Papá. Quintín sintió la mano de Santiago en su hombro, estabilizándolo. Se acercó a la mesa lentamente, con todos sus instintos gritando a todo pulmón. Aquello era una trampa. Pero, ¿para qué? Soy Quintín Montes, dijo con cuidado. La oficial Hernández dice que tienes fotos mías. El rostro de Erika se arrugó. No hagas esto, por favor. Mamá dijo que lo negarías, pero yo pensé. Yo esperaba. Hurgó torpemente entre sus pertenencias sobre la mesa y sacó una gastada cartera de cuero. Dentro había fotografías. Quintín a varias edades, algunas las reconoció de viejas publicaciones en redes sociales. Otras parecían tomadas profesionalmente desde la distancia. Eran fotos de vigilancia. ¿De dónde sacaste esto? Me las dio mi mamá. Dijo que nos abandonaste cuando ella estaba embarazada. ¿Qué le pagaste para que desapareciera? Pero yo solo quería conocerte. Conocer a mi padre. Entonces, el mes pasado alguien me llamó y me dijo, cambió de opinión. Quiere conocerte. Me dio una dirección aquí en Guadalajara. Su voz se quebró. Las drogas. Juro que no sabía que estaban en el coche. Alguien debe haberlas plantado. Esto fue una trampa. Pero, ¿por qué lo harías? Yo no soy tu padre, dijo Quintín. Pero la duda comenzó a asomarse. Las fotos, los ojos de la chica, el momento oportuno. ¿Quién es tu madre? Dolores Barrera. La conociste en la Ciudad de México en 2005. Era escenógrafa. La memoria de Quintín parpadeó. 2005 había estado en la CDMX grabando su primer documental. Hubo gente, fiestas, noches largas. Pero nunca conocí a nadie llamada Dolores Barrera. Ella dijo que la conocías como de Bernal. El nombre lo golpeó como un puñetazo. De Bernal. La recordaba. Un breve fin de semana de borrachera durante sus salvajes 20 años. Habían perdido el contacto. Él nunca supo nada más. ¿Se hicieron una prueba de paternidad? Interrumpió Santiago. Erika negó con la cabeza. Mamá siempre decía que usarías abogados para hacer que esto desapareciera, pero ella también tiene fotos de ustedes dos juntos. La oficial Hernández se aclaró la garganta. Señor Montes, podemos organizar una prueba de ADN. Pero ahora mismo me interesa más saber quién llamó a esta chica y organizó esta reunión. Erika, ¿tienes el número? Erika mostró su teléfono, era un número desechable, imposible de rastrear. Los mensajes de texto estaban redactados cuidadosamente, afirmando ser de un abogado que representaba a Quintín, diciendo que finalmente quería reconocer a su hija, y organizando así aquel encuentro. El instinto de documentalista de Quintín se cristalizó. Esto era un elaborado montaje. Alguien los quería a los dos allí. Alguien quería que esa conexión quedara establecida en los registros policiales. Oficial Hernández, quiero esa prueba de ADN, pero también quiero ver el reporte del control de tránsito. ¿Quién lo denunció? ¿Cuál fue la causa probable? Capítulo 3, la primera grieta.
El reporte del control de tránsito contaba la historia. Una denuncia anónima había descrito el coche de Erika, afirmando que la conductora estaba intoxicada. El oficial que respondió al reporte la encontró estacionada a un lado de la calle, llorando, intentando llamar al número que ya había sido desactivado. Una revisión reveló más de 50 gramos de cocaína escondidos en el hueco de la llanta de refacción, mucho más que para consumo personal, suficiente para un cargo de intento de distribución. Santiago caminaba de un lado a otro en el vestíbulo de la comisaría mientras esperaban los resultados de la prueba de ADN. Quintín estaba sentado e inmóvil, mientras su mente armaba las piezas. Alguien había llegado a extremos extraordinarios para crear esta situación. Las fotos, la historia falsa de la madre, plantar las drogas. ¿Quieren destruirte?, dijo Santiago sin rodeos. Piénsalo. Cineasta de documentales es atrapado reuniéndose en secreto con su hija adolescente. Encuentran drogas y tu carrera implosiona. Dejó de caminar. ¿O querían usarlo en tu contra? Un chantaje. El teléfono de Quintín vibró. Era Mercedes. ¿Cómo va la edición? Te extraño. Llego a casa mañana por la noche en lugar del jueves. Besos y abrazos. Se quedó mirando el mensaje. Las palabras anteriores de Santiago resonaron en su cabeza, me pareció ver a Mercedes con un tipo. Santi, a ese hombre con el que viste a Mercedes. ¿Podrías identificarlo? Tal vez. Cabello oscuro, en sus 40s, vestía muy bien. Estaban en un reservado al fondo. Muy acaramelados. La oficial Hernández apareció. La prueba de ADN está en proceso expedito. Tendremos los resultados en 48 horas. Pero señor Montes, moví algunos hilos con un contacto en el laboratorio. Pueden decirnos en 90 minutos si hay alguna posibilidad de paternidad. No será válido en un tribunal, pero nos dará una respuesta preliminar. 2 horas después, Quintín tenía su respuesta. 0 coincidencia genética. Erika Barrera no era su hija. Cuando se lo dijeron, el rostro de Erika se puso blanco. Pero mamá dijo. Todos estos años, me lo dijo. Luego, la ira endureció sus rasgos. Ella me mintió toda mi vida. Erika, dijo Quintín suavemente, creo que a tu madre también le mintieron. ¿O le pagaron? ¿Quién es tu verdadero padre? Diego Arellano. Ha estado con nosotras desde que yo era pequeña. Mamá siempre dijo que era solo su novio, pero si tú no lo eres. Sus ojos se abrieron al darse cuenta. Dios mío. Él preparó todo esto. Me preguntó hace semanas sobre conocer a mi verdadero padre. Me hizo ilusionarme con la idea. Él debió poner esas fotos en mi cartera. Tuvo que ser él. El teléfono de Quintín vibró de nuevo. Esta vez, un mensaje de texto de un número desconocido con una foto adjunta. Se le heló la sangre. La foto los mostraba a él y a Erika en la sala de interrogatorios, con las cabezas muy juntas, la mano de ella sobre la de él. El ángulo lo hacía ver íntimo. Incriminatorio. El mensaje decía, $8,705,000 en Bitcoin o esto se hará público con una historia sobre el famoso documentalista y su amante adolescente. Tienes 48 horas. Santiago agarró el teléfono. Cristo bendito. Pero Quintín ya se estaba moviendo, su mente pasando de víctima a cazador. Oficial Hernández, necesito presentar una denuncia por extorsión. Y luego miró a Santiago. Vamos a hacer un documental. Un documental muy específico sobre quien quiera que esté detrás de esto. Quintín, deberíamos llamar a Claudio Lucero. Hay que involucrar a tu abogado. Lo haremos. Pero primero, necesito saber algo. Se volvió hacia Erika, quien miraba horrorizada la foto del chantaje. Este Diego Arellano. ¿A qué se dedica? Es marchante de arte. Trabaja con coleccionistas de alto nivel, ventas privadas. Hizo una pausa. Hace muchos negocios con una dueña de una galería elegante. Una mujer. La he visto en la casa un par de veces. Muy bien vestida. Mercedes algo.
La habitación se quedó en silencio excepto por el zumbido fluorescente en el techo. La voz de Quintín era de hielo cuando habló. Mercedes Cisneros. Santiago soltó una maldición por lo bajo. La expresión de la oficial Hernández cambió a una sombría comprensión. Señor Montes, creo que necesita contarme todo sobre su esposa. Capítulo 4. El rastro de papel. Quintín no volvió a casa esa noche. En su lugar, se registró en un hotel bajo el nombre de Santiago y comenzó a investigar. Si Mercedes y este tal Diego Arellano estaban trabajando juntos, habría pruebas. Siempre las había. Santiago llegó a medianoche con Claudio Lucero, el abogado de Quintín, un hombre de cabello plateado que había ayudado a Quintín a sortear problemas legales en 3 documentales. Claudio también había traído a alguien más, una mujer de unos 40 años de mirada aguda y actitud seria y pragmática. Ella es Magda Cobos, dijo Claudio. Agente retirada de la Fiscalía, ahora dirige una agencia de investigación privada. Se especializa en delitos financieros. Magda estrechó la mano de Quintín con un agarre que podría triturar huesos. Claudio me puso al tanto en el camino hacia acá. Su esposa y su novio intentaron incriminarlo con una hija falsa y cargos de drogas, y luego pasaron al chantaje. Eso es ambicioso y torpe. Seguramente cometieron errores. Necesito saberlo todo, dijo Quintín. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Cuál es su objetivo final? Magda abrió su laptop. Ya saqué algunos datos preliminares. Diego Arellano, 42 años, marchante de arte con una reputación dudosa. Ha sido acusado 2 veces de vender piezas falsificadas. Los cargos fueron retirados en ambas ocasiones. Él y Mercedes Cisneros comenzaron a hacer negocios juntos hace 3 años. Pero sacó unos registros bancarios que hicieron que el estómago de Quintín se hundiera. Han estado haciendo mucho más que negocios. Los registros mostraban transferencias regulares entre sus cuentas, gastos compartidos y reservaciones de hotel juntos en ciudades a las que Mercedes había dicho que viajaba sola. La aventura llevaba al menos 2 años. ¿Hay más?, continuó Magda. Hace 6 meses, Diego compró una póliza de seguro de vida a tu nombre, Quintín. De $34,820,000 pesos con Mercedes como beneficiaria. Usó una empresa fantasma, pero logré rastrearlo. El rostro de Santiago palideció. Iban a matarlo. Tal vez. O querían que lo declararan mentalmente incompetente. Ahí es donde este montaje se pone interesante. Magda sacó más documentos. Hace 3 meses, Mercedes hizo una cita con el Dr. Orlando Sánchez, un psiquiatra que se especializa en evaluaciones de competencia mental. Afirmó que estaba preocupada por tu salud mental. Quería conocer el proceso para que evaluaran a alguien. Quintín sintió que la habitación se inclinaba. Estaba armando un caso para internarme en un manicomio. Exactamente. La historia de la hija falsa, las drogas, el colapso emocional que esperaban que tuvieras. Todo pintaría el cuadro de un hombre que está perdiendo el contacto con la realidad. Mercedes podría lograr que te declararan incompetente, tomar el control de tus bienes, de tu trabajo, de todo. Tú desapareces en una clínica psiquiátrica. Ella y Diego liquidan tus activos y se esfuman. Claudio se inclinó hacia adelante. Pero algo cambió en su plan. Quintín, ¿qué pasó hace 6 meses? ¿Algún cambio financiero importante? Quintín hizo memoria. Firmé un contrato con Netflix. $261,150,000 pesos por los derechos exclusivos de mis próximos 5 documentales, más el catálogo anterior. El dinero entró en mi cuenta en agosto. Eso es. Vieron la ganancia y aceleraron su calendario, dijo Magda, pero se volvieron codiciosos y descuidados con el ángulo del chantaje. Ese fue el toque de Diego. Apostaría a que Mercedes es más inteligente que eso. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Santiago. ¿Ir a la policía con todo esto? Quintín negó con la cabeza lentamente, mientras una fría certeza se apoderaba de él. No, haremos lo que mejor sé hacer. Documentaremos todo. Dejaremos que piensen que su plan está funcionando y capturaremos cada momento de su conspiración.
Luego, los destruiremos legal y públicamente. Magda sonrió como un tiburón. Esperaba que dijeras eso. Capítulo 5. La gran estafa. A la mañana siguiente, Quintín llamó a Mercedes. Su voz era temblorosa, deliberadamente inestable. Mercedes, pasó algo. Algo terrible. Necesito que vengas a casa, por favor. Ella llegó en menos de 3 horas, su preocupación fue actuada a la perfección. Quintín la observó a través de la cámara oculta que Santiago había instalado en la sala de estar, grabando todo. Mi amor, ¿qué pasa? Sonabas muy alterado por teléfono. Le tocó el rostro con una ternura ensayada. Quintín dejó que su voz se quebrara. La policía me llamó ayer. Hay una chica, una adolescente, que afirma que soy su padre. Mercedes. Juro que no lo sabía. Fue antes de que nos conociéramos. Apenas recuerdo a la mujer. Y ahora hay drogas involucradas y un chantaje. Rompió a llorar, dejando que ella lo abrazara, sintiendo la satisfacción de su esposa a través del abrazo. Oh, Dios, Quintín, esto es serio. Tenemos que resolver esto. ¿Crees? ¿Crees que realmente podría ser el padre? No lo sé. No lo recuerdo. Fue hace mucho tiempo. Yo bebía mucho en ese entonces. ¿Y si tengo una hija a la que abandoné? ¿En qué clase de persona me convierte eso? Estaba canalizando a cada sujeto de sus documentales que alguna vez le había mentido, reflejando sus emociones falsas a la perfección. Mercedes se apartó, su rostro era una máscara de preocupación. Necesitamos conseguirte ayuda. Ayuda profesional. Conozco a alguien, el doctor Sánchez, es muy bueno con este tipo de crisis. No, médicos no. Solo necesito tiempo para pensar. Quintín, no estás pensando con claridad. Déjame encargarme de esto. Llamaré a un abogado, averiguaré la situación legal, y tal vez solo tomemos una sesión con el doctor Sánchez para ayudarte a procesarlo todo. Dije que no. Quintín se levantó abruptamente, derribando una lámpara. El estruendo hizo que Mercedes se sobresaltara, pero él vio el cálculo en sus ojos. Ella estaba documentando su inestabilidad, probablemente grabando con su teléfono. Bien. Que pensara que estaba ganando. Esa noche, Quintín fingió dormir mientras Mercedes hacía llamadas desde el baño. Santiago había colocado micrófonos ocultos por toda la casa días antes, y Quintín escuchaba a través de un auricular su conversación susurrada con Diego. Se está desmoronando exactamente como lo planeamos. Mencioné al doctor Sánchez y se asustó. Probablemente podamos adelantar los planes. ¿Cómo van las cosas por tu lado? La voz de Diego era suave, confiada. El ángulo del chantaje no funcionó. No ha pagado, pero no importa. Erika está demasiado asustada para contradecir nuestra historia ahora. Tengo documentación de su comportamiento errático de 3 fuentes diferentes que testificarán que ha estado actuando de manera inestable durante meses. Podemos internarlo para el fin de la semana. ¿Y el dinero? Una vez que lo declaren incompetente, tendrás acceso total como su esposa. Transferiremos todo a cuentas en el extranjero. Desaparecemos a Panamá como lo planeamos. Dentro de 6 meses, Quintín Montes será un loco arruinado y nosotros estaremos viviendo la buena vida. ¿Qué hay de Erika? ¿Qué pasa con ella? Ella no sabe nada. Piensa que su padre ausente por fin apareció y la volvió a abandonar. Es un daño colateral. Mercedes rió suavemente y la sangre de Quintín se volvió de hielo. Pobre Quintín. Estaba tan obsesionado con documentar los crímenes de los demás. Nunca vio venir el nuestro. El famoso documentalista desechó por sus propios puntos ciegos. Hay poesía en eso. Ahora, ven. Te necesito. No puedo. Él está en la habitación de al lado. Mercedes, has estado interpretando a la esposa devota durante 12 años. Una noche más no te matará, pero yo podría hacerlo si no vienes aquí ahora mismo. La amenaza en la voz de Diego era inconfundible. Quintín escuchó cómo Mercedes tomaba aire bruscamente y luego accedía. 20 minutos después, se había ido,
alegando que necesitaba comprar unas cosas en la farmacia de guardia. Quintín abrió los ojos en la oscuridad. Santiago salió de la habitación de invitados donde había estado monitoreando el equipo. Lo tengo todo, dijo Santiago. Audio cristalino de conspiración para cometer fraude y privación ilegal de la libertad. Bien. Ahora pasamos a la fase 2. Capítulo 6, la carnada. La fase 2 requería hacer que Diego y Mercedes se sintieran invencibles. Durante los 3 días siguientes, Quintín interpretó su papel a la perfección. Cada vez más paranoico y emocionalmente volátil, hizo escenas públicas que el equipo de Santiago y Magda documentó desde todos los ángulos. Provocó peleas con colegas, faltó a reuniones y publicó discursos delirantes en sus redes sociales, que su equipo borraría más tarde, pero no sin antes asegurarse de que Mercedes y Diego los vieran. Mientras tanto, Magda estaba construyendo el verdadero caso. Había localizado a la madre de Erika, Dolores Barrera, quien, entre lágrimas, admitió que Diego le había pagado $870,500 por hacerse pasar por la examante de Quintín y decirle a Erika que él era su padre. Dolores pensó que era solo una rareza de un tipo rico que quería jugar a ser papá. Ella no sabía nada sobre las drogas ni sobre el montaje. Nunca habría aceptado si lo hubiera sabido, sollozó Dolores. Erika ya ha sufrido bastante. Su verdadero padre murió cuando ella tenía 3 años. Yo solo quería que ella tuviera lo que yo no podía darle, un padre, una vida mejor. Diego me lo prometió. Erika, quien ahora trabajaba con ellos, había aceptado llevar un micrófono cuando Diego la llamara. La conversación era incriminatoria. Tienes que apegarte a la historia, le dijo Diego. Quintín Montes es tu padre. Él te abandonó. Las drogas eran suyas. Si alguien pregunta, eso es lo que tienes que decir. Pero la prueba de ADN. No importa. Para cuando alguien lo revise de cerca, todo esto habrá terminado. Obtendrás tu dinero como lo prometí. $174,100 por una semana de mantenerte firme con la historia. No lo arruines, Erika. ¿Qué pasará con él? ¿Con Quintín? Recibirá lo que se merece. Ahora deja de hacer preguntas. Al cuarto día, Quintín llamó al consultorio del doctor Sánchez e hizo una cita exactamente como Mercedes quería. Ella estaba encantada, pensando que él finalmente se había quebrado. Lo que ella no sabía era que Magda ya había hablado con el doctor Sánchez, mostrándole pruebas de la conspiración. El psiquiatra, indignado por haber sido utilizado en un plan para internar falsamente a alguien, había aceptado ayudar. Llevaré a cabo una evaluación genuina, le dijo el doctor Sánchez a Quintín. Y cuando lo declare completamente cuerdo y competente, todo su caso se vendrá abajo. Pero más que eso, testificaré sobre su intento de manipular a un psiquiatra para que dé un falso testimonio. Eso es un delito grave. La cita quedó programada para el viernes por la tarde. Mercedes le dijo a Quintín que ella lo llevaría en coche, su preocupación parecía conmovedora. En realidad, ya había preparado los documentos de internamiento, planeando hospitalizarlo en contra de su voluntad en el momento en que el doctor Sánchez lo declarara inestable, algo que ella creía que estaba garantizado, ya que había sobornado al asistente del médico para influir en su informe. Lo que Mercedes no sabía era que el asistente había informado de inmediato el intento de soborno al doctor Sánchez, añadiendo un cargo más a la creciente lista. El jueves por la noche, Quintín se reunió con su equipo por última vez. El documental estaba casi terminado. 3 días de grabaciones, audios, registros financieros, testimonios de Dolores y Erika, y la declaración del doctor Sánchez. Todo meticulosamente organizado. Mañana terminamos con esto, dijo Quintín. Pero lo haremos de forma inteligente. Quiero que los arresten en cámara. Quiero cada momento documentado. Este documental se hará público el mismo día, así no habrá forma de que puedan tergiversar la historia. Claudio asintió. Ya lo he coordinado con la fiscalía. Están listos para actuar por conspiración para cometer fraude, privación ilegal de la libertad, intento de extorsión, falsificación, y alrededor de 6 cargos más. Pero Quintín, ¿estás seguro de hacer esto público? Tu vida privada, tu matrimonio. Todo quedará expuesto. He pasado mi carrera exponiendo la verdad.
Es hora de hacerlo por mí mismo. La mandíbula de Quintín estaba firme. Además, para cuando termine de editar esto, las únicas personas que quedarán mal serán las que se lo merecen. Santiago le dio una palmada en el hombro. Ese es mi chico. Vamos a atrapar a estos infelices. Capítulo 7. La trampa se cierra. El viernes por la tarde llegó con la luz cristalina del sol de Jalisco. Quintín se vistió cuidadosamente, con su cámara corporal oculta grabando todo. Mercedes iba conduciendo, charlando sobre cosas cotidianas. Su actuación era impecable. En su bolso, Quintín lo sabía, estaban los papeles para el internamiento y una jeringa con sedante que había conseguido de una amiga enfermera por si acaso Quintín se resistía. El consultorio del doctor Sánchez estaba en un tranquilo edificio de oficinas. Mercedes tomó la mano de Quintín al entrar, con un agarre posesivo. En la sala de espera, Quintín localizó a Santiago, quien fingía leer una revista, con cámaras diminutas escondidas en sus lentes y en su teléfono. Magda estaba afuera en una camioneta con la policía, esperando la señal. Señor Montes, ¿puede pasar?, llamó la recepcionista. Me gustaría entrar con él, dijo Mercedes rápidamente. Para darle apoyo. El doctor Sánchez apareció, con el rostro profesionalmente neutral. Por supuesto, señora Montes, el apoyo de la familia es crucial. En la oficina, el doctor Sánchez llevó a cabo una evaluación psiquiátrica genuina durante 90 minutos. Mercedes se ponía cada vez más agitada a medida que Quintín respondía cada pregunta de forma clara, racional y sin mostrar ningún signo de inestabilidad. Señor Montes, dijo finalmente el doctor Sánchez, no veo evidencia de ninguna enfermedad mental, psicosis ni capacidad disminuida. Está procesando una situación estresante con respuestas emocionales apropiadas y un razonamiento claro. No hay absolutamente ningún motivo para un internamiento ni para preocuparse por su competencia mental. La máscara de Mercedes se resquebrajó. Eso es imposible. Ha estado actuando de manera errática, paranoica y violenta. No ha sido ninguna de esas cosas, señora Montes. Al menos no en ningún sentido clínico. La voz del doctor Sánchez se tornó fría. Sin embargo, si me preocupa el intento de sobornar a mi asistente para falsificar esta evaluación. Ese es un asunto muy grave. Mercedes palideció. No sé de qué. Tenemos grabaciones, dijo Quintín en voz baja, sacando su teléfono y reproduciendo el audio de la conversación de ella con Diego. Su rostro mientras escuchaba era un retrato de ira y miedo. Maldito infeliz. Estuviste fingiendo todo este tiempo. Ella se abalanzó sobre su bolso, supuestamente para sacar la jeringa, pero el doctor Sánchez fue más rápido, bloqueándole el paso. Señora Montes, le sugiero que permanezca sentada. Mercedes miró a Quintín con puro odio. Te crees muy listo. Crees que has ganado. Pero Diego y yo hemos estado planeando esto durante años. No tienes idea de lo que hemos puesto en marcha, de lo que todavía podemos. Lo sé todo, la interrumpió Quintín. Sé sobre la aventura, las cuentas en el extranjero, la póliza de seguro falsificada y el complot para internarme. Sé que le pagaste a Dolores Barrera para que le mintiera a su hija. Sé que Diego le plantó drogas a Erika. Conozco sus planes de liquidar mis bienes y desaparecer a Panamá. Sacó una tablet y le mostró el documental. 30 minutos de imágenes condensadas que mostraban cada paso de su conspiración, sus propias palabras condenándola, las amenazas de Diego en las grabaciones, los rastros de dinero que Magda había descubierto, el testimonio de Erika, la confesión de Dolores. Eso es material confidencial. No puedes usar nada de eso. De hecho, sí puedo. Soy documentalista. Documenté un crimen en proceso. Todo es perfectamente legal. La sonrisa de Quintín era gélida. Para el lunes, esto se estrena en Netflix como un episodio especial de mi serie sobre crímenes reales. El documental de cómo un esposo descubrió el complot asesino de su esposa. Ya está generando rumores de premios. Las manos de Mercedes temblaban. Esto también te destruirá a ti. Todos sabrán que fui víctima de un elaborado fraude, que me defendí y gané. Sí, así será. Y a ti te verán exactamente como lo que eres. La puerta se abrió.
Magda entró con 2 oficiales de policía. Mercedes Cisneros de Montes. Queda usted arrestada por conspiración para cometer fraude, intento de privación ilegal de la libertad y extorsión. Mientras la esposaban, Mercedes le gritó a Quintín. Diego te hará pagar por esto. Tiene contactos, dinero y formas de lastimarte que ni te imaginas. Diego ya está bajo custodia, dijo Magda amablemente. Lo atrapamos hace 20 minutos. Actualmente está tratando de llegar a un acuerdo culpándote de todo a ti. Tienes un novio muy leal. Las ganas de pelear abandonaron el cuerpo de Mercedes. Mientras se la llevaban, miró a Quintín por última vez. ¿Te amé alguna vez? Al principio. No, dijo Quintín en voz baja. Amabas lo que yo podía darte. Hay una diferencia. Capítulo 8, la caída del dominó. Los arrestos se convirtieron en noticia local en cuestión de horas, pero Quintín no había terminado. Durante el fin de semana, terminó de editar el documental con Santiago, creando una narrativa que era a la vez personalmente devastadora y absolutamente cautivadora. Lo incluyeron todo, el montaje de la hija falsa, el intento de chantaje, los fríos cálculos de Mercedes, las amenazas de Diego contra Erika y el momento en el que Mercedes intentó alcanzar la jeringa. El domingo por la tarde, Quintín realizó una proyección privada para personas selectas, Erika y su madre Dolores, la oficial Mariana Hernández, el doctor Sánchez y Claudio Lucero. También estaba presente una figura que Quintín había reservado para este momento, su mentor, el legendario cineasta de documentales León Posadas, cuyo trabajo de investigación había inspirado la carrera de Quintín. Este es tu mejor trabajo, dijo León después de la proyección, con su voz áspera cargada de emoción. Pero hijo, ¿estás seguro de que quieres hacer esto público? Una vez que esté allá afuera, no podrás retractarte. Tu dolor privado se convertirá en entretenimiento. Mi dolor privado ya es entretenimiento, respondió Quintín. La diferencia es que ahora yo controlo la narrativa. Y tal vez alguien más en mi situación vea esto y reconozca las señales antes de que sea demasiado tarde. Erika se le acercó vacilante. Señor Montes. Quintín, lo siento muchísimo. Si hubiera sabido lo que Diego realmente planeaba. Tú también fuiste una víctima, dijo Quintín gentilmente. Le mintió a tu madre, te manipuló y te plantó drogas. No eres responsable de sus delitos. Pero aún así tuve un papel en esto. Yo. Su voz se quebró. Quería tanto un padre que no hice suficientes preguntas. Debía haber sabido que era demasiado bueno para ser verdad. Eso es lo que hacen los estafadores, Erika. Se aprovechan de nuestras necesidades más profundas. No cargues con la culpa por ser humana. Quintín sacó un sobre. Esto es un acuerdo de mi compañía de seguros. Están demandando a Mercedes y a Diego por fraude. Tu parte es de $870,500. Suficiente para la universidad. Si lo quieres. Erika se quedó mirando el sobre con lágrimas corriendo por sus mejillas. No me lo merezco. Te mereces una oportunidad. Tómalo. Dolores llevó a Quintín a un lado. Pudiste habernos destruido en ese documental. Hacernos ver como CEO conspiradoras. Pero mostraste la verdad, que fuimos utilizadas. ¿Por qué? Porque la verdad es lo que yo hago. Y porque la misericordia está subestimada. Quintín hizo una pausa. Además, porque su hija tiene sus ojos cuando sonríe. Ella merece seguir sonriendo. El lunes por la mañana, Netflix lanzó El engaño de la hija en su plataforma global. En cuestión de 6 horas, era la tendencia número 1 a nivel mundial. La respuesta fue abrumadora. Hubo conmoción, indignación, simpatía hacia Quintín y exigencias de justicia. El sistema legal se movió más rápido de lo habitual, impulsado por la presión pública y las pruebas irrefutables. Diego Arellano, fiel a su estilo, intentó culpar de todo a Mercedes, afirmando que ella lo había manipulado, amenazado y forzado a participar en el plan. Las grabaciones demostraron lo contrario. Mercedes, sorprendentemente, guardó silencio por consejo de su abogado, pero su defensa estaba librando una batalla perdida. La evidencia era abrumadora, documentada en resolución 4K con audio cristalino.
El miércoles trajo nuevas revelaciones. La investigación de Magda había descubierto más víctimas. Otros 2 hombres a los que Diego había estafado a lo largo de los años utilizando variaciones del mismo engaño. Ambos se habían sentido demasiado avergonzados para denunciarlo. Ahora se presentaban, añadiendo su testimonio al caso. Diego es un depredador, le dijo Magda a Quintín mientras tomaban un café. Apunta a hombres exitosos con algo que perder, su reputación, su carrera, su familia. Luego, él y cualquier cómplice que haya reclutado crean escenarios que los comprometen. A veces es chantaje, a veces es fraude, a veces es robo de identidad. Tú fuiste su objetivo más ambicioso y eso lo va a meter a la cárcel por 20 años como mínimo. Y a Mercedes, entre 15 y 20 años. La fiscalía quiere dar un castigo ejemplar. Usar el sistema psiquiátrico para encarcelar falsamente a alguien es particularmente atroz. Además, el intento de drogarte con la jeringa. Eso es asalto con alevosía. Quintín no sintió ninguna satisfacción. Solo un dolor hueco en el lugar donde había estado su matrimonio. Pasé 12 años con ella. ¿Cómo no me di cuenta? Porque eres humano. Porque ella era buena ocultándolo. Porque el amor nos vuelve ciegos. La expresión de Magda se suavizó. Pero tú hiciste algo que la mayoría de la gente no puede. Cuando viste la verdad, actuaste. Te defendiste de forma inteligente, no emocional. Tú ganaste. Así, mi matrimonio está destruido. Mi vida privada es entretenimiento mundial. Soy conocido como el tipo al que su esposa intentó internar en un manicomio. Eres conocido como el tipo que venció a una sociópata en su propio juego, lo corrigió Magda. Eres conocido como un hombre brillante, resiliente y alguien con quien es peligroso meterse. Eso no es poca cosa. Capítulo 9, el nuevo comienzo. El juicio tuvo lugar 3 meses después. Quintín asistió todos los días, sin documentar nada, simplemente observando cómo la justicia seguía su curso. Mercedes y Diego fueron juzgados por separado, pero sus destinos estaban unidos. Erika testificó, con la voz firme mientras describía cómo Diego la había manipulado, plantado drogas en su coche y entrenado para mentir. Dolores testificó sobre el dinero, las mentiras y la presión. El doctor Sánchez testificó sobre el intento de soborno. La oficial Hernández testificó sobre el arresto orquestado. Santiago testificó sobre lo que había presenciado. El testimonio de Quintín fue el último. Durante 2 horas, explicó con calma cómo había descubierto la conspiración, cómo la había documentado y cómo la había llevado ante la justicia. Los abogados defensores intentaron pintarlo como paranoico, manipulador, un hombre que le había tendido una trampa a su propia esposa. Pero las grabaciones hablaban por sí solas. Las propias palabras de Mercedes, estaba tan obsesionado con documentar los crímenes de los demás. Nunca vio venir el nuestro. El jurado deliberó durante menos de 4 horas. Culpables de todos los cargos para ambos acusados. En la sentencia, el juez fue implacable. Diego recibió 23 años en una prisión federal. Mercedes recibió 18 años con una recomendación en contra de la libertad condicional anticipada. Explotaron el sistema legal, el sistema médico y la necesidad desesperada de familia de una joven, les dijo el juez. Intentaron destruir la vida de un hombre para su propio beneficio económico. Las sentencias reflejan la gravedad y la premeditación de sus crímenes. Mientras se llevaban a Mercedes, ella miró a Quintín por última vez. Ya no había rabia, solo una derrota vacía. Quintín no sintió nada. Afuera del Tribunal de Justicia, los reporteros se arremolinaban. Quintín había preparado una declaración. Se ha hecho justicia. Pero este caso representa algo más grande. Una historia de advertencia sobre la confianza, la manipulación y la importancia de la documentación. Si mi experiencia ayuda a que aunque sea una sola persona reconozca estos patrones y se proteja, entonces tal vez algo bueno salió de esta pesadilla. Estoy agradecido con todos los que ayudaron a sacar a la luz la verdad, la policía de Guadalajara, en particular la oficial Hernández, mi abogado Claudio Lucero, la investigadora Magda Cobos, mi productor Santiago Herrera, y especialmente Erika Barrera, quien encontró el valor para testificar contra el hombre que la había manipulado.
En cuanto a mi próximo proyecto, me estoy tomando un tiempo para sanar, para procesar y para descubrir quién es Quintín Montes fuera de esta historia. 3 meses después del juicio, Quintín estaba sentado en su estudio en Tapalpa con Santiago, revisando imágenes para un nuevo documental, no sobre crímenes, sino sobre la resiliencia, sobre la supervivencia y sobre cómo reconstruirse. ¿Estás seguro de esta nueva dirección?, preguntó Santiago. Lo de los crímenes reales fue lo que te hizo famoso. La fama no es lo que necesito en este momento. Lo que necesito es sentirme pleno. Quintín hizo una pausa. Además, ya viví la historia de crimen real por excelencia. Es hora de algo diferente. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Erika. Terminé mi primer semestre en la UDEG. Cuadro de honor. Gracias por creer en mí. Además, mi mamá te manda saludos y quería que te dijera que por fin va a entrar a la escuela de gastronomía. Ambas estamos empezando de nuevo. Pensé que te gustaría saberlo. Quintín sonrió y se lo mostró a Santiago. ¿Lo ves? Las cosas buenas pueden surgir de situaciones horribles. ¿Te estás ablandando conmigo, Montes? No, solo estoy aprendiendo que la venganza se sirve mejor cuando está legalmente documentada y se proyecta al público. Quintín abrió un archivo de un nuevo proyecto en su computadora. Ahora, hablemos sobre este documental acerca de los equipos de búsqueda y rescate en la Sierra Gorda. Tengo un contacto con un coordinador que dice que tienen historias que nos volarán la cabeza. Santiago sonrió. Ese es el Quintín que conozco. Siempre en busca de la próxima historia. Eso es lo que hago, coincidió Quintín. Documento la verdad, incluso cuando se trata de la mía. Afuera, el sol de Jalisco pintaba las montañas en tonos dorados y carmesí. En algún lugar, Mercedes y Diego estaban comenzando su primer año en prisiones separadas. Su elaborada estafa era ahora una historia de advertencia en las clases de justicia penal. Erika estaba construyendo una vida libre de mentiras. Dolores estaba persiguiendo sus sueños. Y Quintín Montes, documentalista, sobreviviente y el héroe improbable de su propia historia, seguía adelante, más inteligente, más fuerte y plenamente consciente de que la mejor venganza era una vida bien vivida, documentada y compartida bajo sus propios términos. La hija que nunca había tenido lo había guiado hacia una verdad que necesitaba encontrar, que la historia más importante que jamás contaría no sería sobre los crímenes de otras personas, sino sobre su propia supervivencia. Y ese documental, ya lo había ganado todo. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutaron de esta historia, por favor suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y los veré.